Y si la respuesta a tu oración más desesperada, esa que arrancaste del fondo de tu alma y lanzaste al cielo entre lágrimas, fuera en realidad el inicio de tu mayor caída, si la curación milagrosa que recibiste no fuera el final de tu prueba, sino la puerta de entrada a una trampa espiritual tan sutil que ni siquiera la verías venir, esta no es una simple hipótesis teológica. Es la crónica de un rey, un hombre que vio a Dios revertir el tiempo por amor a él y que, sin embargo, en la cumbre de su bendición, sembró las semillas de la destrucción de su propio legado. Exploraremos la historia de Ezequías, no como un relato antiguo de reyes y tesoros, sino como un espejo implacable de nuestra propia alma, un mapa que revela cómo la bendición más grande, cuando es recibida por un corazón que ha olvidado la humildad, puede convertirse en la más peligrosa de las cegueras. La escena es desoladora, impregnada del olor a enfermedad y finalidad. El rey Ezequías, un hombre que había purificado el templo y restaurado la fe en Judá, yace en su lecho con la piel fría y la respiración débil. La luz que entra por la ventana parece burlarse de la oscuridad que se cierne sobre él. No es solo un diagnóstico médico, es una sentencia divina entregada por el profeta más temido y respetado de la nación, Isaías. Las palabras resuenan en la quietud de la cámara real, cada sílaba un martillo que clava la tapa de su ataúd. Así dice el Señor: ordena tu casa, porque morirás, no te recuperarás. En ese momento, toda su riqueza, su poder y sus reformas se vuelven polvo. La muerte, la gran niveladora, ha llamado a su puerta, y la orden viene directamente del trono de Dios. Es el final. No hay apelación. Pero en el abismo de la desesperación, Ezequías hace lo único que le queda. No llama a sus consejeros, no busca una segunda opinión de los médicos de Egipto, gira su rostro hacia la pared fría y desnuda del palacio, un acto simbólico de darle la espalda al mundo y a su propio reino para quedar a solas con su Creador. Y llora. No es un llanto de rey, sino el sollozo amargo y despojado de un hombre que se aferra a la vida. Su oración es un torrente de angustia y memoria. Recuerda, Señor, te ruego, cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo que es bueno ante tus ojos. No es una exigencia, sino un recordatorio desesperado, la súplica de un siervo a su amo, un hijo a su padre. Es el corazón contrito en su máxima expresión, desnudo, humillado y sin nada más que su historia de fidelidad para presentar ante el juez del universo. Y entonces ocurre lo impensable. El universo se detiene y escucha. Isaías, el portador de la sentencia de muerte, aún no ha cruzado el patio central del palacio cuando la voz de Dios lo intercepta con una urgencia que casi se puede sentir. Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de tu padre David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ciertamente te sanaré. La rapidez de la respuesta es un trueno de misericordia. La sentencia no es solo anulada, es revertida con una promesa asombrosa, 15 años más de vida. Dios no solo le devuelve el aliento, le regala tiempo, el tesoro más invaluable. La intervención divina no es un susurro, es una declaración poderosa que sacude los cimientos de la realidad. La muerte retrocede por orden del Rey del Cielo. Para sellar esta promesa casi increíble, Dios ofrece una señal que desafía las leyes mismas de la creación. Ezequías, quizás aún dudando en su lecho de enfermo, pide una prueba, y Dios le ofrece el cosmos como lienzo. ¿Quieres que la sombra avance 10 gradas o que retroceda 10 gradas? La petición de Ezequías es audaz, que la sombra retroceda.
Es lo más difícil, lo antinatural, lo imposible. Y ante los ojos atónitos de la corte, el profeta Isaías clama al Señor, y él hace que la sombra que había descendido en el reloj de sol de Acaz retroceda 10 gradas. El sol obedece, el tiempo se inclina. Dios no solo ha sanado a un hombre, ha reorganizado el sistema solar como prueba de su amor y su poder. Es el milagro más espectacular, una firma divina escrita en el cielo para que todos la vean. Ezequías no solo fue sanado, fue vindicado de la manera más cósmica imaginable, pero aquí, en el epicentro de este milagro asombroso, comienza nuestra verdadera historia. Después de la curación, después de que la salud regresa a sus venas y el color a su rostro, algo más empieza a crecer en el corazón de Ezequías, algo silencioso y sutil. La gratitud inicial, ese llanto desesperado contra la pared, comienza a transformarse lentamente en una nueva conciencia de sí mismo. Ya no es solo el hombre que Dios salvó, es el hombre por quien Dios detuvo el sol. La humildad, nacida de la desesperación, comienza a ser reemplazada por un orgullo nacido del privilegio. La experiencia que debería haberlo anclado para siempre en una dependencia total de Dios, paradójicamente, se convierte en el fundamento de una nueva y peligrosa autoconfianza. La memoria de las lágrimas se desvanece, pero el recuerdo del milagro se convierte en un trofeo, una medalla que empieza a pesar más que la propia gracia. Es en este preciso estado de vulnerabilidad espiritual que llegan los visitantes. No son ángeles ni profetas. Son hombres de carne y hueso, embajadores de una tierra lejana y poderosa, Babilonia. Llegan con cartas y un regalo, bajo el pretexto de felicitar a Ezequías por su milagrosa recuperación. Su líder, Merodach Baladán, era un político astuto, buscando aliados en su rebelión contra Asiria. La visita no era un simple gesto de cortesía, era una misión de reconocimiento político y militar. Estos hombres, con sus túnicas lujosas, sus palabras calculadas y sus ojos curiosos, no representaban a Dios. Representaban el poder, la influencia y la validación del mundo. Eran la encarnación de una pregunta silenciosa para el rey. ¿Quién eres ahora que has sido tan bendecido? ¿Por qué la opinión de Babilonia importó tanto? ¿Por qué un rey que acababa de recibir la aprobación innegable del cielo, que vio a Dios alterar la creación por él, buscó con tanto ahínco la admiración de un poder pagano y distante? Aquí yace una de las verdades más profundas y dolorosas sobre la condición humana. La validación divina, a veces, no satisface la inseguridad humana. Ezequías había sido librado de la muerte, pero no de su necesidad de sentirse importante a los ojos de los hombres. Quizás, después de haber estado tan cerca de la nada, anhelaba desesperadamente una prueba tangible de su grandeza, de su relevancia en el escenario mundial. La adulación de Babilonia era un espejo que le devolvía la imagen que él quería ver, no la de un siervo perdonado, sino la de un monarca poderoso y digno de alianzas internacionales. La seducción del reconocimiento mundano silenció la suave voz de la gratitud celestial, y entonces el rey, lleno de un orgullo que lo cegaba, comete su error fatal. En lugar de contarles a los enviados babilónicos la historia de su desesperación, de sus lágrimas y del Dios que escuchó su clamor desde un lecho de muerte, les ofrece un recorrido. Pero no es un recorrido por su fe, es un recorrido por su fortuna. Les abre las puertas de su tesorería y les muestra todo. El texto bíblico es específico y devastador en su detalle. Les mostró la plata, el oro, las especias, los aceites preciosos, su arsenal completo, sus armerías. No hubo nada en su palacio, ni en todo su dominio, que Ezequías no les mostrara. Cada lingote de oro, cada espada afilada,
Cada jarra de perfume exótico era un testimonio silencioso de su propia grandeza, de la prosperidad de su reino. Estaba presumiendo de los efectos mientras ocultaba la causa. En este acto, Ezequías exhibió el tesoro que todos podían ver, pero ocultó el único tesoro que realmente importaba. Mostró el oro, pero no al Dios que da la capacidad de adquirir riquezas. Les mostró sus armas, pero no al Señor de los ejércitos que le había dado la victoria sobre Asiria. Les mostró las bendiciones materiales, pero escondió la fuente de toda bendición. Se convirtió en el curador de un museo de sus propios logros, en lugar de ser un testigo del poder de Dios. Los embajadores de Babilonia vieron la casa de un rey rico, pero no tuvieron un encuentro con el Dios viviente que habitaba en Israel. Ezequías les dio un inventario de sus posesiones y sin saberlo les estaba dando un mapa del tesoro a los futuros saqueadores de su nación. Estaba mostrando su gloria, sin darse cuenta de que estaba traicionando la gloria de Dios. La partida de los enviados de Babilonia deja tras de sí un silencio satisfecho en los pasillos del palacio. En el corazón de Ezequías hay una sensación de logro. Cree que ha jugado bien sus cartas en el gran tablero de la geopolítica. Ha mostrado la fuerza y la riqueza de Judá, no con la arrogancia de un necio, sino con la calculada estrategia de un rey que asegura su lugar entre las naciones. Se siente visto, respetado, validado. La memoria de su lecho de muerte ahora parece lejana, un mal sueño del que ha despertado a una realidad mucho más gloriosa. Se deleita en la paz de su presente, sin saber que el eco de las botas de sus visitantes en los salones de mármol era en realidad el primer paso de una futura marcha de conquista, una que él mismo había invitado. El aire está quieto, pero es la quietud que precede a la tormenta, y la tormenta llega no con el estruendo de un ejército, sino con los pasos firmes y conocidos del profeta Isaías. Su presencia esta vez es diferente. No trae la urgencia de un mensajero de muerte, ni la alegría de un portador de milagros. Hay un peso en su mirada, una gravedad que corta el aire. Entra en la presencia del rey no como un súbdito, sino como un fiscal divino enviado a realizar un interrogatorio en nombre del cielo. El orgullo y la autocomplacencia de Ezequías comienzan a disolverse bajo esa mirada penetrante. De repente, el rey, que se sentía en la cima del mundo, se siente expuesto y vulnerable, como si el profeta pudiera ver directamente a través de las paredes de la tesorería y dentro de las cámaras secretas de su corazón. El interrogatorio de Isaías es una obra maestra de precisión espiritual. No hay acusaciones, solo preguntas simples, casi casuales, pero cada una es un bisturí que corta más profundo. Primero, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías responde con una honestidad que roza la ingenuidad, aún sin percibir la trampa en la que ha caído. Han venido de un país lejano, dice, de Babilonia. La respuesta en sí misma es una confesión. Revela que la fuente de su orgullo no era local, no era de su propia gente ni de su Dios, sino de un poder extranjero, pagano, cuyo interés en Judá era puramente calculador y egoísta. Todavía no comprende que el origen de sus visitantes era la clave de la naturaleza de la prueba. Luego, Isaías lanza la pregunta que hace que todo el edificio del orgullo de Ezequías se derrumbe. No pregunta qué les ofreció, qué tratados firmó o qué promesas hizo. Pregunta, ¿qué han visto en tu casa? Es una pregunta sobre la revelación. ¿Qué fue lo que consideraste digno de mostrar? Y aquí Ezequías, en un acto de ceguera total, sella su propio destino con una respuesta jactanciosa. Han visto todo lo que hay en mi casa. No queda nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Lo dice como una declaración de transparencia y poder, creyendo que ha impresionado al profeta tanto como a los babilonios.
No se da cuenta de que acaba de confesar su mayor pecado, haber abierto su alma y haberla encontrado llena de cosas materiales, vacía del testimonio de Dios. Es entonces cuando la palabra del profeta deja de ser un interrogatorio y se convierte en un espejo. Isaías no lo regaña ni lo amonesta, simplemente le muestra el futuro que sus acciones han creado. Escucha la palabra del Señor de los ejércitos, dice, y su voz es ahora el eco del trueno del Sinaí. He aquí, vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada. La profecía es de una ironía poética y brutal. Los mismos tesoros que Ezequías exhibió con tanto orgullo serían el botín que sus invitados vendrían a reclamar. El oro, la plata, las especias, las armas, cada objeto de su jactancia se convertiría en un grillete para su pueblo. Dios le estaba mostrando que cuando usamos sus bendiciones para glorificarnos a nosotros mismos, les damos al enemigo las herramientas para destruirnos. Pero el juicio no se detiene en la pérdida material, se vuelve visceral, íntimo y devastadoramente personal. Isaías continúa, y cada palabra es una daga en el legado del rey, y algunos de tus hijos que procederán de ti, los que tú engendrarás, serán llevados y se convertirán en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Este es el verdadero precio de su orgullo. No es solo su riqueza la que será saqueada, sino su futuro, su linaje, su propia carne y sangre. Sus descendientes, príncipes de Judá, servirían como esclavos castrados en la corte del mismo poder pagano que él intentó impresionar. El hombre que rogó por más años de vida acababa de usarlos para vender a sus propios hijos a la servidumbre. El castigo encajaba perfectamente con el crimen. Al mostrar un reino sin Dios, su linaje sería despojado de su futuro en ese mismo reino. Ante una profecía tan terrible, uno esperaría una reacción similar a la que tuvo en su lecho de muerte: un corazón roto, vestiduras rasgadas, un rostro contra la pared en arrepentimiento y súplica. Uno esperaría que el rey, que había experimentado la misericordia de Dios, rogara de nuevo, esta vez no por su propia vida, sino por la vida y el futuro de su pueblo y sus hijos. Pero lo que sucede a continuación es quizás uno de los momentos más escalofriantes y reveladores de todo el Antiguo Testamento. La cámara de la historia se enfoca en el rostro de Ezequías y no encuentra horror por su nación, ni angustia por sus descendientes. En cambio, en su respuesta hay una calma inquietante, una aceptación que nace no de la fe, sino del más profundo egoísmo. La palabra del Señor que has hablado es buena, responde Ezequías al profeta. Y luego, el texto nos revela su pensamiento interior, la verdadera motivación de su calma, pues pensó: no es así si hay paz y seguridad en mis días. Esta frase es el epitafio de su carácter. El hombre que fue bendecido con 15 años más de vida los utiliza para calcular que la catástrofe caerá fuera de su ventana de tiempo personal. Su única preocupación se ha reducido a su propia comodidad y su propia seguridad. La devastación de la próxima generación, la esclavitud de sus hijos, la ruina de la ciudad santa, todo eso es aceptable mientras no perturbe su paz. La visión espiritual del rey se ha encogido del tamaño de un reino al tamaño de su propia vida. Es el egoísmo sutil y letal de una fe que solo busca el consuelo personal. Aquí vemos la trágica trayectoria completa, el viaje de un corazón contrito a un alma insensible. El Ezequías que lloró ante Dios con integridad y verdad se ha transformado en un rey que negocia el futuro de su nación por su propia tranquilidad. El hombre que rasgó sus vestiduras ante la amenaza de Asiria ahora acepta con pasividad la aniquilación a manos de Babilonia porque no sucederá bajo su mandato. La curación de su cuerpo no solo no impidió, sino que quizás
facilitó la enfermedad de su alma. La bendición se convirtió en una anestesia que lo insensibilizó al dolor de los demás y a su responsabilidad ante Dios. Es el retrato de cómo un hombre puede tener un encuentro genuino con Dios y aún así permitir que el orgullo lo desvíe hasta el punto de sacrificar su legado en el altar de su propia comodidad. Y su historia nos obliga a girar el espejo hacia nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia nuestras oraciones por una bendición, sanidad, provisión, un avance, están secretamente arraigadas en el deseo de nuestra propia paz y seguridad? ¿Con qué frecuencia, una vez que recibimos la gracia de Dios, la usamos como un colchón para nuestro propio confort, olvidando que cada bendición conlleva una mayordomía y una responsabilidad para con las generaciones futuras? La respuesta de Ezequías nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Nuestra fe es un legado que estamos construyendo para los que vienen después? ¿O es simplemente una herramienta para asegurar que haya paz y seguridad en nuestros días? ¿Estamos mostrando al mundo nuestros tesoros, nuestros logros y nuestro éxito? ¿O estamos llevando a la gente a la pared donde lloramos, al lugar de nuestra desesperación donde solo Dios pudo salvarnos? Las puertas de nuestra alma, al igual que las del palacio de Ezequías, reciben visitas constantemente. No siempre llegan con la fanfarria de una embajada extranjera. A veces, la visita es una oportunidad de trabajo que apela a nuestro ego. Otras veces, es un cumplido que inflama nuestro orgullo. Puede ser un éxito que nos tienta a creer que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Cada una de estas visitas es, en esencia, un test espiritual. No vienen simplemente a felicitarnos, vienen a evaluar la verdadera sustancia de nuestro corazón. Vienen a ver qué tesoro hemos puesto en exhibición. ¿Mostramos la vitrina pulida de nuestros logros o tenemos el coraje de mostrarles la pared desnuda donde nuestras lágrimas nos enseñaron a depender de Dios? El discernimiento no consiste en identificar a los enemigos externos, sino en reconocer las pruebas internas que llegan disfrazadas de bendiciones. Porque la prueba de la prosperidad es infinitamente más peligrosa que la prueba de la adversidad. En el valle de la sombra de muerte, como Ezequías en su lecho, nuestra necesidad de Dios es innegable. La desesperación nos despoja de toda ilusión de autosuficiencia. Clamamos a Él porque no hay otra opción. Pero en la cima de la montaña, bajo el sol de la bendición, el aire es enrarecido y la memoria es corta. La misma cura que nos salvó puede convertirse en la ceguera que nos pierde. Empezamos a admirar el reflejo de la bendición en lugar de mirar el rostro del bendecidor. Nos enamoramos del milagro y olvidamos al Dios de los milagros. La gratitud se convierte en derecho, la humildad en confianza propia, y sin darnos cuenta, construimos un altar a nosotros mismos en el mismo lugar donde Dios nos mostró su gracia. Esta es la elección que enfrentamos cada día, en cada conversación, en cada publicación en redes sociales, en el testimonio silencioso de nuestras vidas. Cuando alguien nos pregunta cómo estamos, ¿qué historia contamos? Les damos el tour babilónico, mostrándoles la plata de nuestro éxito profesional, el oro de nuestra seguridad financiera, el arsenal de nuestros talentos y conexiones. ¿O los llevamos al lugar santo y vulnerable de nuestro testimonio, a la historia de nuestra enfermedad, de nuestra quiebra, de nuestro corazón roto, y les contamos cómo la gracia de Dios nos encontró allí? Una narrativa alimenta nuestro ego y puede que impresione al mundo. La otra narrativa alimenta la fe de quienes nos escuchan y le da toda la gloria a Dios. Ezequías eligió impresionar a Babilonia. Nosotros debemos elegir si queremos impresionar al mundo o presentarle a nuestro rey. El eco de la decisión de Ezequías resuena en nuestras vidas de formas inquietantemente familiares. Es el sutil orgullo que sentimos después de una promoción.
atribuyéndolo a nuestro esfuerzo y dedicación, mientras la memoria de nuestras oraciones pidiendo una oportunidad se desvanece. Es la emoción de mostrar un coche nuevo, hablando del modelo y las características, pero omitiendo la historia de la fidelidad de Dios durante años de escasez. Es celebrar un matrimonio restaurado, enfocándonos en la terapia y la comunicación que hicimos, olvidando que fue la misericordia divina la que pegó los pedazos rotos. Estos no son pecados escandalosos, son desvíos del corazón. Son pequeños actos de edición en los que nos escribimos a nosotros mismos como los héroes de la historia, relegando a Dios a una nota a pie de página. Y cada uno de estos desvíos traza un mapa para una futura ruina espiritual. Sin embargo, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios persiste. La dura confrontación del profeta Isaías no fue simplemente una sentencia, fue un acto de amor. Fue un espejo doloroso, una verdad diseñada para demoler el ego de Ezequías y darle la oportunidad de ver la peligrosa grieta en su fundamento espiritual. Dios podría haber permanecido en silencio, permitiendo que Ezequías continuara en su ceguera hasta que la invasión babilónica se hiciera realidad. Pero no lo hizo. Amaba a Ezequías lo suficiente como para enviarle la verdad, por más que doliera. Esto nos revela un principio fundamental. La verdad profética de Dios en nuestras vidas, ya sea a través de su palabra, de un sermón o del consejo de un hermano, a menudo se siente como un juicio, pero siempre es una invitación a la redención. Es la gracia que nos hiere para poder sanarnos. ¿Cuál es entonces el antídoto contra el veneno del orgullo que florece en el jardín de la bendición? Es una vida de gratitud intencional y de conmemoración perpetua. Los antiguos israelitas construían altares de piedra, memoriales físicos para no olvidar jamás lo que Dios había hecho en lugares específicos. Nosotros debemos construir nuestros propios altares en el corazón. Significa comenzar cada día, no con una lista de tareas, sino con un recordatorio de nuestra dependencia. Significa cultivar el hábito de desviar cada cumplido hacia el cielo. Significa que cuando contamos la historia de nuestro éxito, siempre comenzamos con el capítulo de nuestra debilidad. El antídoto es negarse a permitir que la bendición se vuelva común. Es luchar activamente para mantener vivo el asombro, recordando siempre que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es un regalo inmerecido de un Dios inmerecidamente bueno. La historia de Ezequías, en su trágica belleza, nos muestra nuestra profunda incapacidad para manejar la bendición de Dios con un corazón perfectamente puro. Su fracaso es nuestro fracaso. Su orgullo es nuestro orgullo. Y es por eso que su historia no es el final de la historia. Apunta a nuestra necesidad desesperada de un rey mejor. Un rey que, a diferencia de Ezequías, nunca buscó su propia gloria. Jesús, el Rey del universo, no mostró sus tesoros a las naciones. Se despojó a sí mismo. No buscó la validación de los poderes del mundo. Eligió la humillación de la cruz. No abrió sus arsenales para impresionar. Abrió sus brazos para salvar. Él es el verdadero tesoro que fue escondido del mundo, pero revelado a aquellos que tienen ojos para ver. Él no mostró sus bendiciones. Se convirtió en la bendición para todos nosotros. Y aquí, la respuesta egoísta de Ezequías es completamente redimida y revertida. Ezequías encontró consuelo en que la destrucción vendría después de sus días, asegurando su propia paz a expensas de sus hijos. Cristo, nuestro Rey, hizo exactamente lo contrario. Él se enfrentó voluntariamente al juicio, al dolor y a la destrucción en sus días, soportando la ira total de Dios en la cruz, para que nosotros, sus hijos, pudiéramos tener paz y seguridad por toda la eternidad. La paz que Ezequías anhelaba era temporal, egoísta y frágil.
La paz que Cristo nos ofrece es eterna, sacrificial y segura. Él no negoció nuestro futuro por su comodidad. Él sacrificó su comodidad por nuestro futuro eterno. Así que hoy, la pregunta de Isaías resuena a través de los siglos y llega hasta ti. ¿Qué han visto en tu casa? Tómate un momento y examina tu corazón, el verdadero hogar donde habitas. Cuando la gente mira tu vida, tus palabras, tus prioridades, ¿qué ven? ¿Ven un museo dedicado a tu éxito, a tu fuerza y a tu bondad? ¿O ven un altar dedicado al Dios que te rescató de un lecho de muerte espiritual, un memorial a la gracia que te dio más de lo que merecías? La visita de los babilonios no ha terminado. El mundo sigue mirando, sigue preguntando, sigue evaluando. La única pregunta que importa es, ¿qué tesoro les mostrarás? Si este viaje a través de la historia de Ezequías ha tocado las profundidades de tu espíritu y te ha desafiado, no guardes este mensaje para ti. Compártelo con alguien que necesite este recordatorio de dónde reside nuestro verdadero tesoro. Suscríbete a este canal para que podamos seguir desenterrando juntos las verdades que transforman la vida, ocultas en estas sagradas escrituras. Y nos gustaría saber de ti. Deja un comentario abajo y responde a esta pregunta. En tu vida, ¿cuál es el tesoro que has decidido mostrarle al mundo? Que la gracia de Dios nos dé el coraje de mostrar no nuestras riquezas, sino nuestras cicatrices, pues son el testimonio más poderoso de su poder sanador.